Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué pasa si? Muchas gracias por sus vistas, por todos sus comentarios. Este es nuestro último episodio de especial elecciones, porque las elecciones ya son este domingo. Se nos acabó la guachafita de este especial elecciones. No sé si alegrarme, doctor Jorge, por esa noticia, porque todos todos los días hay mínimo 3, 4 noticias jurídicas relevantes al respecto y ya tanta información agota. No, y tampoco es posible abordarla en un episodio de 40 minutos, o sea, es bastante complicado. Quédense hasta el final para que se vean este último episodio de especial elecciones. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Muchachos, qué alegría tenerlos acá nuevamente, como siempre. Quiero empezar este episodio de una manera un poco distinta, o sea, no tanto como el chismógrafo legal electoral, sino empezar, quiero que dediquemos una parte de este episodio a hablar de temas sobre los candidatos que están en contienda en estos momentos, que son pues Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, em, aterrizándolo a temas jurídicos. Va a ser imposible en este momento separar lo político de lo jurídico porque va a ir muy de la mano. eh, pero esta sección lo que intento en esta parte de este especial, de este último episodio, es que la gente pueda votar informada. Que la gente no se quede con lo que dicen los candidatos, sino que miren como, bueno, esta persona sí lo puede hacer. O sea, esto es una propuesta realizable o como le dijo el filósofo Huesco Abelardo de la Espriella, es una propuesta de personero de colegio. Entonces, empecemos por el que va ganando en la contienda, Abelardo de la Espriella. Entonces, una de las propuestas más polémicas de él, tal vez también para el mundo jurídico, es el tema de la cadena perpetua para abusadores sexuales de menores. Em, vale, ¿qué nos puedes contar sobre esto? O sea, ¿qué es lo que ha dicho el candidato como tal? Eh, y aterricémoslo pues a lo legal. Bueno, pues realmente al respecto de la cadena perpetua, pues sí nos extraña que un abogado como Abelardo de la Espriella pues diga que va a poner cadena perpetua porque pues realmente no se puede por constitución. Como sabemos, pues hace unos años, 2020 si no estoy mal, salió un decreto en donde intentaron poner la cadena perpetua, pero pues no se puede porque la constitución en ese momento pues no lo permitió, lo declaró inconstitucional. La constitución tiene como regla general que las penas tienen un límite y que se busca la resocialización. Entonces, si se aprobara la cadena perpetua, pues chocaría uno con los principios esenciales de la Constitución, como la dignidad, la resocialización, la prohibición de penas crueles. Si él quisiera hacerlo, se tendría uno que impulsar como tal una reforma constitucional y de igual forma terminaría llegando pues a la Corte Constitucional, en donde realmente pues la Corte Constitucional le devolvería este tema a Abelardo nuevamente. Sí, mire, esta propuesta que en estricto sentido efectivamente tiene una base jurídica, eh, resulta realmente sorprendente que un abogado que se denomina penalista la proponga. Y es reprochable en dos sentidos. Primero, porque para que podamos hablar de propuesta en estricto sentido, es porque yo la puedo hacer viable. Es porque mi gobierno o durante mi mandato puedo ejecutarla y depende de mí. Porque si depende de otras personas, no es una propuesta, sino que es una promesa. Y entonces, esta propuesta de la cadena perpetua para delitos sexuales, por ahora así como la tiene planteada en contra de niños, niñas y adolescentes, no depende del gobierno, no depende de Abelardo de la Estrella en caso de llegar a ganar. Depende de una reforma constitucional, porque a la actualidad y a la fecha nuestra constitución, como lo ha dicho Valeria, prohíbe totalmente penas crueles, inhumanas, degradantes, penas de destierro, confiscación, etcétera. Y por lo tanto dependería inicialmente una voluntad política del Congreso que, valga decirlo, en este momento no tendría esa mayoría, porque todos sabemos que Abelardo de la Espriella, en caso de ganar, entraría con una inmensa mayoría en contra del Congreso. El pacto histórico en este momento, como partido al menos único, está dominando.
totalmente el Congreso con una cantidad de congresistas histórica. 25 curules es muchísimo, o sea, sin hablar de colisiones, nada de eso. 26, 27, Los que porque tienen la mayoría son el pacto histórico porque aquí no nos vamos a meter con colisiones, no sabemos qué decisiones van a tomar más adelante. sí, pero lo cierto es que como partido único en este momento tiene Sí. una mayoría histórica. Entonces no depende de él. Entonces prometer algo que no depende de mí en estricto sentido no es una propuesta, es eso, una promesa. ¿Listo? Eso por un lado. En lo político, llamémoslo así, pero en lo jurídico la propuesta es totalmente inviable. Es que en nuestro país, y reitero, es totalmente inviable y eso resultaría justificable si la propuesta proviene de otra clase de persona. Pero si proviene de un abogado que es penalista, la está proponiendo a conciencia de su inviabilidad. Hace 5 años, en el 2020, Valeria lo comentaba, se implementó una cadena perpetua revisable, se llamaba, porque se podía revisar cada 25 años. Fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pues porque Colombia tiene suscritos convenios internacionales, Ujú. se ha comprometido a no implementar pena de muerte ni cadenas perpetuas, nuestra constitución lo prohíbe, los jueces constitucionales, las leyes establecen que para poder implementar políticas criminales se tienen que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo que sea sostenible, entre otras cosas económicamente, que respete los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que se priorice el cumplimiento del fin resocializador de la pena, etcétera, etcétera. Y todo eso va en contravía la cadena perpetua. Y ahora, hay que decirlo, de una vez, sin tapujos. Así los defensores de closet, de niños, niñas y adolescentes, porque simplemente salen a gritar en redes sociales, a insultar en redes sociales a los abogados penalistas. Hay que decirlo, la cadena perpetua no es más que un disfraz de la pena de muerte. Así de sencillo. Es una pena de muerte disfrazada, fácil y sencillo. No, Entonces, y de igual forma, si ponemos, nos ponemos a mirar la pena más alta que es de 50 años, pues si una persona tiene 30 años y lo condenan a 50 años, está casi condenado a que muera en la cárcel. Entonces, es ilógico que lo pongan como cadena perpetua Y, o y no, pena de y muerte. no solo eso, sino estamos aquí ante el populismo en su máxima expresión. O sea, es una persona que entiende o ha leído muy bien lo que indigna a las personas. Eso es indignante, o sea, para todos acá eso es indignante. O sea, ese tipo de actos son repulsivos, execrables, todos los sinónimos que les puedan ocurrir. Pero, pero sí, estamos aquí ante un populismo de los candidatos que ya ha llegado a tal nivel de proponer cosas que, pues, ante los ojos de nosotros que sabemos de esto, pues son ridículas e irrealizables. Es más, no solamente, o sea, precisando lo que usted mencionó, no solamente se tendría que hacer una reforma constitucional, sino denunciar los tratados que ha suscrito Colombia para que eso se pueda implementar aquí. Es decir, Colombia tendría que renunciar en términos prácticos a la firma de ese tratado para que yo no se vuelva vinculante. ¿Por qué? Porque estamos aquí ante que ese tipo de tratados de derechos humanos, etcétera, hacen parte de algo que se llama el bloque de constitucionalidad y eso no es ni más ni menos que como si fuera la misma constitución y aquí estaríamos en otro problema aún más grande. Aprovechando abiertamente, el populismo, o sea, ellos aprovecharon la, no sé, la polémica que hubo de, pues, el ciudadano de Estados Unidos y contestaron el tuit diciendo, o la noticia diciendo que iban a poner cadena perpetua para violadores de NNA. Entonces, igual siguen aprovechando eso, porque la noticia como se hizo viral, entonces aprovechan para aprovechar la viralidad y decir como no, sí se va a poner la cadena perpetua cuando constitucionalmente no se puede. pero mire, es que ese tipo de penas que parecieran a primera vista absolutamente convenientes y para favorecer a los niños, niñas y adolescentes, en realidad son abiertamente inconvenientes en cuanto a pronta justicia, en cuanto a restablecimiento de derecho, en cuanto a reparación de daño para los mismos niños, niñas y adolescentes. Acá
se prohibió en Colombia cualquier beneficio por aceptación de cargos por delitos sexuales que tengan como víctimas a niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? ¿Cuál fue? Y cualquier abogado que haya tenido, que haya pasado al menos por al frente de Palo Quemado, lo sabe. ¿Qué fue lo que trajo esto en estricto sentido? Pues que ninguno, pero absolutamente ningún delincuente sexual ya aceptó cargos. Mientras que antes de esto, al menos delincuentes sexuales aceptaban cargos porque tenían cierta rebaja de pena. Ahora que no tienen ninguna rebaja de pena y que al menos en un juicio oral tienen un 50% de ser condenado y un 50% de probabilidad de ser absueltos, pues se arrojan a esa probabilidad y no aceptan cargos. Es decir, en este momento, pronta justicia por rebaja de cargos no existe para los niños, niñas, adolescentes cuando son víctimas porque nadie está aceptando cargos. Si eso sucede al haberse eliminado la posibilidad de rebaja de pena por aceptación de cargos, ¿quién va a aceptar cargos cuando la posibilidad por aceptar cargos es una cadena perpetua y que absolutamente no hay nada conveniente por aceptar cargos? Y mientras tanto yo tengo otra posibilidad de un 50% lograr una absolución en juicio oral. Entonces fíjense que esto es abiertamente inconveniente para cualquier persona. Reitero que al menos haya por ahí, se haya dado una vuelta por un complejo judicial o por un juzgado de carácter penal. Y miren, la propuesta no solamente es inviable política y jurídicamente, sino económicamente. Abelardo, dentro de su propuesta, ni siquiera ha calculado los costos que puede representar una cadena perpetua. Miren, para el 2020, en una conferencia a la cual me invitaron, yo llevé un análisis en el 2020, hace 6 años, que fue el debate de la cadena perpetua revisable. Y el INPE estimaba, y aquí me doy pues la licencia de leer, reitero, hace 6 años, que una cadena perpetua para una sola persona hace 6 años representaría más o menos 750 millones de pesos. Y dentro de estas estadísticas del INPE se establecía que más o menos al año se debía destinar 17 millones por persona detenida. Si a eso, entonces, de esos 17 millones al año, le sumamos la expectativa de vida que pueda tener una persona condenada a toda la vida a estar en un establecimiento carcelario, pues nos arrojaría más o menos esos 750 millones. Y si eso lo multiplicamos solamente por las personas que estaban condenadas en ese tiempo por delitos sexuales, pues la cifra es insostenible para un Estado que está totalmente en crisis fiscal. Pues, la propuesta tampoco es viable económicamente. Incluso iría en contravía de su otra propuesta de reducir el 40% de los gastos del Estado. O sea, sería una contradicción a plena vista aquí, por lo que usted Sí, plantea. claro. O sea, Pues básicamente sí, no, el sí, no. 40% del Estado que va a reducir se lo tiene que destinar a mantener a los detenidos. Sí, no, porque vale. Pues sí, no, porque igual, o sea, él sí puede reducir el Estado, porque lo puede hacer, digamos, no sé, reorganizando entidades, fusionando organismos, disminuyendo la contratación y presentando pues reformas. Pero igual, obviamente, sí tiene las limitaciones que son lo que ya está de presupuesto nacional, como las pensiones, salud, educación, fuerza pública, deudas, etcétera. Y también, bueno, yo le pongo, son dos limitaciones, pero yo le pondría una tercera. Por ejemplo, la segunda sería lo de los derechos fundamentales, que no se puede meter con nada de los derechos fundamentales. Y la tercera, como ya lo habíamos mencionado, pues que el Congreso, eso se tiene que hacer por Congreso y el Congreso, pues la mayoría son del pacto histórico. Entonces, pues la verdad la tendría difícil por ese lado. No, y no solo eso, sino el tema presupuestal también no deja de ser un tema importante, porque pues usted puede prometer y prometer y prometer, y como repito, el filósofo contemporáneo Huescol se vuelven promesas de personero de colegio. Y mire, esas mismas promesas de personero del colegio que no contemplan aspectos económicos se aplica para otra misma propuesta de Abelardo de la Espriella, también muy ligada a su profesión como abogado penalista,
que es la de construir 10 megacárceles Megacárceles. para Colombia. En Colombia no se ha construido ni se ha ampliado una sola cárcel en casi 25 años porque no hay dinero para ello. ¿Con qué dinero se va entonces a construir 10 megacárceles como las que él pretende? Y reitero, propuesta totalmente contraria a su formación como penalista, de la cual se enorgullece tanto, porque si hay algo que realmente representa a un abogado penalista, alguien que haya tenido entre sus manos un libro de César Beccaria, de cualquier penalista liberal, es nuestra oposición y aversión a la cárcel, porque nosotros como abogados penalistas sabemos que la cárcel no es la solución a los problemas penales. Hay que atacar las causas, los conflictos sociales que puedan dar origen al delito, pero la cárcel no ataca esas causas. La cárcel es, a contrario censo, no una solución preventiva, sino una solución represiva, con la cual, reitero, no comulgamos los abogados penalistas que realmente hemos tenido contacto con un juzgado penal siquiera. Pero Sí, digamos al respecto de las cárceles, o sea, todos sabemos que igual en Colombia pues hay mucho hacinamiento, entonces yo sí considero que sí es obligación del Estado pues garantizar los cupos carcelarios y pues combatir el hacinamiento que en este momento tenemos en Colombia. Obviamente Abelardo de la Espriella no dice cómo ni con qué dinero se va a hacer y creo que ningún candidato dice nunca con qué plata ni cómo va a hacer eso, pero pues sí, él tiene que saber eso, que eso cuesta dinero. Y si quiere combatir el hacinamiento es algo muy distinto a decir que todo el mundo se va a ir preso a las megacárceles. es que en esa parte él sí dio unos pincelazos, y él lo ha dicho en varias entrevistas, y es que él dice que va a permitir que privados financien ese tipo de proyectos de las megacárceles. También él ha mencionado, y creo que hasta lo cito textualmente, que el IMPEC es un hongo que, que hay que Sí. exterminar, porque el IMPEC, mejor dicho, y además el IMPEC, dato curioso, es uno de los, creo que es el único sindicato que tiene armas. Pues, Entonces, pero igual, o sea, para el tema de los privados por ley solo podrían meterse como tal en el diseño, en la construcción, mantenimiento y la conservación y pues algunos servicios de apoyo, pero ya meterse, digamos, en la guardia y vigilancia, no, porque eso tiene que estar en cabeza del Estado y la resocialización de las personas privadas de la libertad tampoco lo pueden hacer los privados. Él hablaba como de que los reservistas fueran los que, o sea, como acabar el INPEC y que los reservistas sean los que custodien las cárceles. Sin embargo, pues, como dije anteriormente, esto lo tiene que hacer en cabeza del Estado. Para que él pueda que los reservistas hagan eso, tendría que crear una institución para los reservistas y que los reservistas se hagan cargo de los custodios, si quiere acabar el IPEC. este tema sí es, o sea, al final sí es promesa de personero de colegio, pero no lo digo en tono despectivo, sino porque no tiene forma de hacerlo, no solamente presupuestalmente, sino esto se tendría que hacer una reforma constitucional para poder hacer esto, cosa que el señor Abelardo de la Espriella, si eventualmente llega a ser presidente, no va a tener mayorías en el Congreso para hacerlo, o lo tendría muy complicado para hacerlo, sin perjuicio de lo que acabamos de hablar, de los tratados internacionales que ya ha firmado Colombia respecto a estos temas, que sería otro rollo totalmente distinto. Entonces, pues desde el punto de vista, creo que aquí cerramos la postura sobre esto. Es inviable, al menos a la fecha, constitucionalmente hablando y presupuestalmente hablando, llevar a cabo pues estos dos tipos de propuestas. Y pues con lo que dice Juan Manuel, de que es incluso chistoso de que un abogado penalista lo proponga. Una persona que se ha dedicado a esto, también comulgo con lo que dice Juan Manuel, pues no es muy fan de estas cosas porque o sea, las funciones de la pena no solo son, no solamente es cárcel, sino también restaurativa, es decir, que la víctima pues pueda ser reparada integralmente por el daño que sufrió, no solamente meter a la persona en la cárcel porque pues no tiene sentido. Hablando de reformas constitucionales y de temas constitucionales, por otro lado tenemos al señor Iván Cepeda. El señor Iván Cepeda, me atrevería a decir, y lo digo acá, en un cálculo político con el gobierno, pues retiró el comité de la Asamblea Nacional Constituyente que pues ya tenía varias firmas que estaban pues tratando de implementar. Esto lo digo con tal severidad de cálculo político porque él vio que esto le salió tiro por la culata
y pues quedó de segundo en las elecciones por este tipo de situaciones y pues las personas pues están votando en contra de eso. Traigo este tema más allá de mi postura al respecto, para que lo hablemos aquí, porque dentro de esa reforma el tipo ha hablado de varias cosas que piensa hacer, entre esas eliminar el CNE, Consejo Nacional Electoral, ha dicho que eliminar el Consejo de Estado, ha dicho que eliminar la Comisión de Absoluciones, de Y el Banco de la Acusaciones, República. también, o sea, ha dicho tantas cosas que uno dice, bueno, em, vamos a hablarlos aquí punto por punto, sin explayarnos tanto en el tema. Em, ¿Ustedes están de acuerdo con lo que yo digo? ¿Es un cálculo político lo que le está haciendo? Además de eso, ¿él sí puede hacer eso? O sea, ¿es viable, digamos, eliminar el Consejo Nacional Electoral, eliminar el Consejo de Estado eventualmente? ¿O cómo lo ven ustedes? Mire, empecemos con y hablemos de la constituyente. Y frente a esa propuesta, y otra vez abro comillas, aplica uno de los mismos problemas que tienen las propuestas que ya tratamos de Abelardo de las Priella. Y es que si esa propuesta, llamada entre comillas propuesta, no depende de mí, sino que depende de terceros, no es una propuesta, es una promesa. Y eso es lo que sucede con la constituyente. Para convocar una Asamblea Nacional Constituyente no es por obra y gracia o por querer y voluntad del presidente. Él necesita uno de dos mecanismos. O obtener la aprobación del Congreso para poder convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, o en caso de que no pueda obtener esa aprobación del Congreso, necesita recoger cierta cantidad de firmas para que le puedan habilitar para convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero además, una vez recolectada esa cantidad de firmas para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, debe someter eso a una votación. Y para eso se necesita una mayoría que actualmente ronda unos 13, 14 millones de personas. Entonces, si mi propuesta, entre comillas, no depende de mí ni de mi gobierno, sino de otras 14 millones de personas, no es una propuesta, es una promesa. Y aquí hay que decir algo. Yo no estoy en contra, ni más faltaba, de una Asamblea Nacional Constituyente. Es que es un mecanismo democrático, es que es la forma en la cual se puede complementar la Constitución, se puede corregir la Constitución o se puede actualizar la Constitución de acuerdo con el interés del pueblo. En lo que sí estoy en contra es que quien la esté convocando sea el gobernante de turno, porque si el que la está convocando es el gobernante del turno, con todos los recursos del Estado a su disposición, pues la puede malutilizar para otras cosas. Pero si quien la estuviera convocando fuera un actor diferente, por motivos diferentes y que no esté ejerciendo el poder, al menos no directamente como el presidente de la República, pues ello sí sería diferente. Estoy de acuerdo con una constituyente, no estoy de acuerdo con que la esté convocando, promoviendo el gobernante de turno con todos los recursos del Estado a su disposición, lo que facilitaría mucho, pero insisto, aún así, no depende de Iván Cepeda si llega a quedar presidente, sino que depende de por lo menos 14 millones de personas diferentes a él. Por lo tanto, vuelva a caer en el mismo error de Abelardo de las Priella, que no es una propuesta, sino que es una promesa. Pues no sé, o sea, yo no estoy tan de acuerdo con la constituyente porque pues la constitución de Colombia es una de las mejores a nivel mundial, es una constitución muy buena, entonces querer cambiarla pues no es como que me parece tan viable. Y además lo que tú decías, o sea, sí, porque la quieren cambiar ellos que son los que están en este momento en el poder, no fue como la primera vez la primera vez no, la del 1991 que la cambió la de 1985 que fue muy diferente, que la convocaron, fueron un movimiento diferente pues al del presidente de la República en ese Fíjese, momento. fíjese que Corrección, esa corrección a precisamente justifica lo Pero me que equivoqué en las fechas, creería yo. la 1800 creo. la constituyente 1886. Sí, la constituyente del 86 que terminó, derivó en la constitución del 91, no vino promovida por el gobernante de turno, total. que hubiera sido absolutamente reprochable, porque sería el gobernante de turno que está ejerciendo poder, que tiene todos los recursos del Estado, promoviendo una constituyente que lo puede favorecer Ujú. ampliamente.
La Ujú. estaba proponiendo incluso un sector contrario, un Contrario. sector adverso y carente de poder. Y eso sí, para eso debe utilizarse una Y constituyente. al final fue el Pues, pueblo el que decidió que quería otra constitución. pues fue el Entonces, tema no. de la séptima papeleta. O sea, ese Ajá. fue el movimiento de la séptima papeleta que fue cuando incluyeron eso para hacer la constitución del 91. Y sí, básicamente yo me sostengo en este tema de que la constituyente se está haciendo, realmente yo no lo veo con. Yo lo veo porque simplemente al gobierno de turno no le están pasando las reformas que La quiere. Y reforma. pues desafortunadamente, amigo, y para los que nos están viendo, así funciona la democracia y así es la máxima expresión de la tridivisión del poder. Así, tal cual como ustedes lo están viendo. Entonces no puede ser que un mecanismo como la Asamblea Nacional Constituyente se configure o termine de ayudar el capricho de un presidente simplemente porque no le están pasando las reformas como se debe hacer, que es a través del Congreso de la República. Entonces, De eso se trata, de que el Congreso le haga contrapeso al presidente, porque si no, cualquiera que se suba de presidente va a querer hacer lo que se le dé la Y es gana. que yo, a mi forma de ver muy personal, si hay algo que realmente es representativo de la democracia, es la oposición. Por lo tanto, yo no me la puedo saltar, ni puedo convocar o a destriparla, ni tampoco puedo convocar a que se vayan del país. Porque ujú, es que ambas campañas están Si no cayendo les gusta, váyanse. exactamente lo mismo. Si hay algo absolutamente democrático es la existencia de la oposición y la posibilidad de que la oposición ejerza esos derechos y que yo como gobernante de turno no me la salte por encima o no la manosee. Ujú. sí, o sea, lo que está pasando ahorita con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, de haberla retirado y ahorita, y es más chistoso porque el mismo candidato dice que ya no es una prioridad, no la descarta, dice que ya no es una prioridad, sino que ahora la prioridad es un acuerdo nacional. Explíquenos, por favor, a los votantes, cómo va a materializar un acuerdo nacional sin una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, a mí me causa mucha curiosidad eso, incluso cae dentro del vacío de la contradicción porque no tiene sentido lo que está diciendo. Y ya para cerrar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, Colombia, como lo decía Valeria, tiene una de las constituciones más garantistas, o sea, Colombia tiene la constitución, una de las constituciones más garantistas del mundo. Y si no están ahí esos derechos, la Corte Constitucional los ha desarrollado vía jurisprudencial. Entonces, es muy extraño o muy sospechoso, digámoslo así, a menos de manera personal lo veo yo así, que ahora sí estén tratando de corregir o bajo la excusa de corregir las fallas del sistema colombiano a través de una Asamblea Nacional Constituyente cuando esas fallas ya se han arreglado vía jurisprudencial, que obviamente se tienen que arreglar más. Por ejemplo, sentencias cito de la Corte Constitucional que el Congreso no ha regulado, como por ejemplo el tema de la dosis mínima, que eso se ha Ujú. hecho a través de jurisprudencia, pero el Congreso no ha querido hacerlo porque no hay Pues voluntad terminará política. pasando como el aborto. Eso también son temas que se han desarrollado vía jurisprudencial, porque la Corte misma ha dicho que no se puede quedar pues de brazos cruzados mientras el legislativo no hace nada y hay unas necesidades sociales que tiene que atender. E incluso leguleyos, me atrevo a decir también, colegas leguleyos que creen que dura la ley, pero es la ley, o que el juez es simplemente la boca de la ley, ellos se están extralimitando, pero es que cuando hay una necesidad social, pues ellos tienen que atender esa necesidad social. No se pueden quedar esperando a que los honorables parlamentarios, cuando se levanten a las 2 de la tarde a ir a la plenaria, entonces puedan legislar sobre estos temas. Em, Volviendo al chismógrafo electoral, porque ha pasado de todo, les tengo dos noticias muy candentes recién salidas del horno. Lo primero es el choque que hubo entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que en mi opinión pues se debería quedar bailando en X y No, es el, no, tampoco. y es el tema, Soltaron a la bestia para que esa- dijera esas bestiadas, literalmente. ajá, que es el tema de el decreto de la ley seca, pues por jornada electoral. Salió el ministro diciendo que pues el decreto que viene pues de la presidencia, pues obviamente tiene que prevalecer sobre el decreto que diga pues la alcaldía de Bogotá. Aquí ¿qué pasa? O sea, al final, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Quién tiene razón? Miren, Benedetti no la tiene. miren.
Uno se da cuenta de que al menos este ejemplo nos ayuda a representar la mayoría de choques que se están presentando. No solamente choques de egos, de oposiciones sin fondo, sin contenido, simplemente para mostrarse, para hacerse ver y que en realidad no existe ninguna contradicción. En Colombia, en efecto, los alcaldes, eso hay que tenerlo claro, son la primera autoridad de policía. ¿Listo? Ujú. Los gobernadores en temas de orden público son unos representantes del presidente. ¿Sí? Y el presidente, efectivamente, como comandante supremo de las fuerzas militares, de la fuerza pública, es quien tiene el poder preferente y prevalente en temas de orden público, aún por encima incluso del alcalde. El alcalde en su jurisdicción manda, pero en temas de orden público, cuando haya, digamos, diferencias, lo que prevalece y lo que debe cumplir el alcalde es las directrices legales y o las del presidente. Es decir, en temas de orden público sí prevalece lo del presidente, por más de que el alcalde sea la autoridad, la primera autoridad de policía del municipio. Y entonces uno ahí ya creería que en efecto pues le asiste razón a Benedetti porque pues, en una jerarquía de decretos, de resoluciones, de actos De su administrativos baile. y en cuanto a su baile, pues va a prevalecer en temas de orden público, reitero, solamente en temas de orden público, pues lo que dicte el presidente. Pero es que mire que el decreto de la ley seca, el mismo decreto presidencial de la ley seca establece que iniciará efectivamente el sábado 20 de junio a las 6 de la tarde y culminará el lunes 21 de junio, creo que a la medianoche. Y establece dentro de sus consideraciones y en un parágrafo por allá que los alcaldes y los gobernadores podrán ampliar esa ley seca si los consejos municipales de seguridad así lo determinan. Fue lo que hizo el alcalde, pues cumplir lo que decía Benedetti, pues cumplir lo que decía el presidente, lo amplió porque el Ujú. Consejo Distrital de Seguridad así lo recomendó. Aquí no hay ningún choque, aquí no hay ninguna contradicción. Lo que hizo el alcalde de Bogotá fue cumplir el mismo decreto, fue poder ampliarlo. Diferente, cuestión muy diferente, es que hubiera reducido Reducido. esa ley seca porque ahí sí estaría reglamentando ese decreto presidencial en contravía del decreto presidencial, aun cuando prima el decreto presidencial. Pero aquí lo que hizo el alcalde fue cumplir el decreto, así que no hay ningún choque, así que no hay ninguna contradicción. No sé cuál es la intención del señor Armando Benedetti al crear esta polémica. Sí, yo tampoco entiendo la bulla de Benedetti. Sí, el 31 de mayo igual el alcalde también lo puso desde el viernes a las 6 p.m. hasta el lunes. Entonces, ¿por qué ahora viene a poner problema que porque lo están ampliando que tiene que cumplir el decreto? O sea, es Mire, ilógico porque igual lo sí que está dijo cumpliendo el decreto, lo Daniela está tiene ampliando. absolutamente la razón. Esto mismo pasó en la primera vuelta. No hubo ninguna diferencia, no hubo ningún problema. Ahora en Además, en una ciudad tan grande como Bogotá, que sí necesita un poco más de control, pues la medida a mí me parece necesaria. No es como una ciudad más pequeña que de pronto pues sí se puede controlar un poco más desde el sábado a las 6 p.m. creo que es. En Bogotá es muy distinto, es muy distinto, es la ciudad con más población, en donde se sale un poquito del control Incluso, la seguridad y todo eso. incluso creo, si mal no me falla la memoria, leí una noticia por ahí, o el día de hoy como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, que sí se había modificado el horario inicial que había propuesto Galán por el tema de, después de una conversación con los bares y todo, pues por el tema del mundial. Entonces, Ujú. pues Pues sí, pierde al dinero. final la alcaldía sí terminó cediendo como en no ampliar tanto el espacio, o creo que se ciñó puntualmente a lo que dice el decreto presidencial. No, no lo recuerdo muy bien, pero sí no lo tomó desde las 6 de la tarde como lo hacía mención. Pero Eso por igual un lado, la vez pasada también había un partido administrativamente, de Champions, había la final de Champions, entonces, pues pero esta no. vez sí los O sea, yo sé que escuchó. estamos en Mundial, pero creo que también había un partido importante la otra vez.
aquí sinceramente es que como Benedetti está superando sus problemas de alcoholismo, entonces Y no solo alcoholismo, Presuntamente, o sea, ya quiere presuntamente no no, solo estrenar. no, alcoholismo. no, eso sí no es presunto, él mismo ha reconocido, no solamente de alcoholismo y de drogadicción, lo ha reconocido abiertamente, sí, no, es que lo ha reconocido abiertamente. Él Entonces, ya quiere estrenar el equipo legal de qué pasa A él le así, gusta la que nariz. somos nosotros. Bueno, y continuando con el chismógrafo electoral, el día de hoy empezó, no, ¿fue ayer Hoy 17 de o fue hoy? junio, No recuerdo si fue creo hoy o que fue ayer, hoy. fue hoy todo, Pues ¿cierto? bueno, la polémica igual empezó desde lo del helicóptero, ¿no? Pero bueno, para que la gente sepa de qué estamos hablando, el influencer Beto Coral, que está en los Estados Unidos, hoy fue arrestado por ICE, que pues es básicamente la policía de inmigración, pongámoslo en esos términos. Y básicamente pues fueron hasta su casa, lo arrestaron, le dijeron venga para acá papito y se lo llevaron a un centro de detención de ICE. ¿Por qué es tan polémico este asunto? Primero, pues porque el señor Beto Corral pues es un activista acérrimo del gobierno del presidente Gustavo Petro y muy crítico a la administración actual de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, y pues que llevaba haciendo cierto activismo, no, cierto no, estaba haciendo activismo político dentro de los Estados Unidos. Eh, Dentro del, sí fue ayer, porque ayer fue el Consejo de Ministros, ya me acuerdo, hoy estamos grabando, hoy es 17 de junio, ayer 16, que fue el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro incluso se pronunció al respecto y dijo que lo liberaran, etcétera. Es bastante curioso porque hoy empezó todo diciendo que Beto Coral tenía asilo político en los Estados Unidos. Esa era la tesis. Entonces decían, al tener asilo político en los Estados Unidos, entonces esta persona estaba bajo un régimen de protección por ser perseguido político. Adicional a ello, se había hablado también de que esta persona pues tenía que permanecer allá o tenía un permiso para permanecer allá hasta tanto pues se regulara su situación migratoria, que en este caso pues sería que le otorgaran el asilo político. Este tema de los asilos es un proceso demasiado largo. Un mismo asilo político se puede demorar 6 7 años, 10 años, o sea, se puede demorar muchísimo tiempo, incluso más. Y hoy salió un comunicado del DHS diciendo que el señor Beto Coral pues no tenía ningún tipo de asilo ni nada, sino que simplemente se le había expirado su visa desde el 2015, que era una visa de turista, que es de público conocimiento que las visas de turista en Estados Unidos pues duran máximo 6 meses. Eh, Quiero que hablemos de esto como chismógrafo electoral, porque el mismo presidente pues está hablando del tema de que pues era que por criticar a la administración de Donald Trump, pues incluso decían que Abelardo de la Espriella había llamado a Marco Rubio y que Marco Rubio tenía órdenes de arrestarlo y que le había dado las órdenes al personal de ICE. Eso hay un revuelo. Entonces, hablemoslo desde acá. ¿Qué quiero que hablemos? Pues El, desde pre- el chisme que es ilógico que desde, una persona, que una persona, o sea, critique un gobierno y pida asilo en ese mismo gobierno, o sea, es ilógico. Además que lo que dicen es que a él pues por el activismo político no hablamos de la avioneta que salió diciendo que Alex Saab y Abelardo de la Espriella se habían robado Venezuela. Bueno, no sé si vieron el video, si no lo vieron acá lo ponemos. Entonces, obviamente, pues sí está haciendo activismo. Entonces, ¿qué quería? Y pues igual, si fue Abelardo de la Espriella o fue otro ciudadano, pues igual ya tenía la visa vencida. O es sea, que que hacía ya cualquiera hace 10 años allá ilegal. Es que cualquiera puede Devuélvase, denunciar, mijo. eso es lo chistoso, o sea, cualquiera puede pues sí, denunciar. Cualquiera pudo miren, haberlo denunciado. hablemos primero de la cita, ¿sí? Porque fue inicialmente digamos, lo que se filtró. Sí, se tratará de una persona asilada, pues hace mucho rato, desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro, habían desaparecido los fundamentos para que se le hubiera concedido asilo al señor Beto Coral en Estados Unidos. Es decir, si él se estaba declarando como una persona perseguida políticamente, pero era afín al proyecto progresista de Gustavo Petro, del pacto histórico y de toda la izquierda, pues desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente,
Él necesariamente dejó de tener ese riesgo de ser perseguido político porque la persona más importante, el partido político más importante, ahora era él del cual hacía parte. Entonces, haciendo un símil, era como que Beto Corral en este momento, desde que se posesionó Gustavo Petro, tuviera asilo Siguiera ya. político en Estados Unidos, y hagamos un símil, Ilógico. es como si María Fernanda Cabal hubiera solicitado asilo en uno de los gobiernos de Uribe. Es como si, sí, o sea, Es ilógico. es para dimensionar. Eso en Colombia respecto a actos administrativos se conocería como el decaimiento de un acto administrativo. Si yo expedí determinada resolución con la cual le consideraron el asilo político, pero desaparecieron los fundamentos de hecho, ya no existe la persecución, ya no existe ese riesgo de persecución política porque mi partido fuerte ahora es el gobernante, porque además yo hago activismo con ese partido, porque además yo también tengo aspiraciones electorales con ese partido. Yo no puedo estar hablando de ningún perseguido político, ni nada. Pero después lo que se filtró es que era que se le había vencido Ay, sí. la visa de turista, creo que era, Ajá. desde hace 10 años, desde hace 10 años. Ahora, hoy se ha conocido algo, porque usted, Jorge, dijo que inicialmente la versión era que a él lo habían aprendido el ICE, creo que se llama. El Ajá. ICE. Eso sí, no, por favor, en el programa no me vayan a poner a mí a Y hablar inglés, era el HSI puntualmente. porque yo soy como Celia Cruz, my English is not very good looking. Hoy se conoce que quien lo aprendió y lo capturó fue el El HSI, Ajá, HSI. no fue el ICE. que es una oficina de investigaciones en temas de seguridad. Básicamente investiga y su competencia son 3 asuntos: seguridad fronteriza, comercio internacional e infraestructura global. Así que hacia Beto Corral lo está capturando esta oficina del HSI, pues no es por cualquier cosa. Algo Está muy grave ilegal. ha tenido que Ajá. pasar. Sí, eso es cierto porque si estuviera solo, o sea, si fuera solo por su situación irregular migratoria, la competencia exclusiva sería del ICE. Pero es Ujú. muy cierto lo que dice Juan Manuel, o sea, incluso en los videos que se filtraron, los manes tienen la chaqueta atrás que dice Del HSI, HSL. que es el tema, es una rama del DHS, o sea, los dos son una rama del DHS, pero ese puntual se encarga de investigar incluso redes de delitos transnacionales. Pues Sí. no digo que no estoy diciendo que el señor Beto Presuntamente, Coral esté involucrado en alguna de estas conductas, pero es presuntamente puede que sí. bastante sospechoso de que a él no lo Sí, estuviera aprehendiendo el el ICE, ICE. sino el HSI. Esperemos a ver cómo se desarrolla esta historia y lo En estaremos. conclusión, acá esperamos a Betico en Colombia. Bienvenido a Colombia. Welcome. Welcome to Colombia. Y por último, antes de cerrar el episodio, no me puedo ir sin antes notificarles lo siguiente, y es que un juez en Medellín, como medida preventiva, le prohibió al presidente Gustavo Petro hacer cualquier tipo de apología a favor o en contra de un candidato, ni siquiera en su red de X o en canales oficiales. Esto está muy de la mano con lo que estábamos hablando de participación en política. ¿Aquí qué? Hay gente incluso que está diciendo que se le está cercenando la libertad de expresión al primer mandatario porque él también es un ciudadano colombiano y tiene derecho a expresar sus opiniones. Volvemos al tema de la libertad de expresión. Pues creo que eso ya lo habíamos hablado en un capítulo, ¿no? Donde decíamos que si él hiciera eso desde su cuenta privada, pues sería diferente, pero es que él hace todas esas alusiones desde la cuenta, pues en donde tiene, que es el presidente de la República, y pues hubo un día es que hizo como 12 tweets en 6 horas, o sea, hablando de política, y realmente pues como él es el presidente, pues él no tendría por qué estar hablando de política. No nos vayamos más allá. Hasta pidió respeto por Beto. El tuit del jaguar que se apareció por allá en el Amazonas en una universidad. No, no, O no, salió Increíble. no, diciendo no, que no en el vamos. concierto de la Feria Ganadera, concierto privado, que eso se había hecho con recursos públicos cuando yo estuve en ese concierto, yo pagué mi boleta y eso es un concierto privado. Eso no es un concierto público. Entonces, pues si el dueño organizador del concierto quería poner pues la propaganda de Abelardo de la Espriella, pues es su concierto, ¿no? No, mire, no vamos
voy a hacer mías las palabras de un honorable diputado de por allá de la Asamblea de Antioquia, que dijo que no vamos a perfumar un bollo. Eh, no vamos a encubrir lo que es un hecho notorio. Lo que está haciendo Gustavo Petro es abiertamente una participación e Sí, intervención indebida en política. En uno de sus tweets, inmediatamente terminó las elecciones de la primera vuelta, afirmó incluso que él se iba a a poner al poner al frente. frente, haciendo alusión a la campaña de Cepeda. Entonces, no vamos a negar de que aquí hay sí una indebida participación. Pero tampoco vamos a negar que la acción de tutela para estos tiempos se ha venido manoseando de tal forma por ambas campañas, porque ambas campañas han sufrido unas restricciones por medidas provisionales de tutela bastante extrañas, bastante sospechosas y a veces desproporcionadas. Que El uso nunca se habían visto. de la selección Colombia por parte de Abelardo, de los gestos, de las banderas, de todo lo demás de Abelardo, el proyecto de suspensión provisional en el ejercicio de las funciones de Gustavo Petro por parte de la Comisión de Acusaciones, ahora esta acción de tutela. Entonces yo sí lo que veo es un manoseo de todas las acciones judiciales y sobre todo de la más importante que es la acción de tutela que se debe Congestionando la rama judicial. emplear para proteger derechos fundamentales por afrentas graves, inminentes, cuando no existan otros recursos y demás, y se expiden este tipo de órdenes, ni siquiera es como fallo definitivo, sino como medidas provisionales que se están cayendo absolutamente todas. Entonces, hay de parte y parte. Yo considero que también es una medida desproporcional, es una medida injustificada, existen otros medios, claro, han resultado insuficientes porque la comisión de acusaciones, ya lo dijimos, casi De 200 absoluciones. años en los cuales no ha servido para absolutamente nada. Entonces, pues sí hay un afán porque el presidente empiece a cumplir un poco la norma, pero ese afán tampoco nos puede llevar a transgredir, y mucho menos un juez constitucional, a desnaturalizar la acción de tutela y a transgredir con ella todo el ordenamiento, emitiendo ese tipo de órdenes desproporcionadas, injustificadas, etc. Y estos temas siguen siendo álgidos y, o sea, el tema de la tutelitis sigue siendo un problema No, bastante y el grande en problema es ese que entonces las ordenamiento. personas van a creer que pueden poner tutela por todo y eso congestiona pues el sistema. Tras de que ya está bien congestionado y lo seguimos congestionando, pues grave, así nunca Mire, tendremos esto ha soluciones a llevado a nada. un absurdo. El candidato Iván Cepeda ahora como anda en un plan juvenil, entonces se presentó al show de los comediantes de Fox News y comentó ahí que le interpusieron una tutela por el uso de sus Ay, camisas sí. Ah. porque no tienen cuello, tienen un cuello especial, y que el tutelante decía que estaban haciendo alusión a una especie de camisas que se utilizaban en la Unión Si Soviética. algo de Hitler o algo así. Estaba tratando de prohibirle ese tipo de empleo de camisas a Iván Cepeda. La acción de tutela no puede ser manoseada, ultrajada, violentada de esta forma. Miren, ustedes no recuerdan el nivel de ridiculez al cual se ha llegado, que hubo una asociación de veedores, creo, que interpuso una acción de tutela por un partido de la selección Colombia en contra de Chile, si la memoria no me falla, que porque hubo ciertas falencias en el arbitraje y le interpuso una tutela y el juzgado no solamente le dio trámite, sino que terminó vinculando a la FIFA, a la Conmebol y claramente le declaró improcedente posteriormente y compulsó copias, pero estamos llegando a ese nivel Sí, no, de De la tutelitis. desnaturalización de la acción de tutela. Sí, terrible, terrible. Sí, ese terrible, comentario final es el mejor. Terrible todo lo que está terrible. pasando. Em, bueno, muchachos, como siempre, un placer tenerlos aquí nuevamente. Espero verlos en la oficina otra vez. Vuelvan a la oficina. Espero verlos en la oficina ya en El el próximo próximo capítulo será en episodio. la piscina, por favor. Ajá. Y Estamos esperando que Valeria retorne al país. Si se demora No, mucho, ya si retorné. se demora mucho, le vamos a enviar al HSI, que cualquiera lo puede hacer. Ya bueno, retorné, ya estoy aquí. y, y respecto a los otros episodios que se vienen, estén muy pendientes. Muchísimas gracias si se quedaron hasta el final.
Si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan en ninguno de nuestros episodios. Y pues no se les olvide salir a votar este domingo. Por quien quiera, la invitación de nosotros es que salgan a votar. Necesitamos que la gente aquí en Colombia participe en política, se preocupe por su país. Y eh, Y reitero, que gane la selección. muchísimas gracias por acompañarnos en este último episodio de Especial Elecciones y nos vemos en un próximo episodio. Chao.